Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Lo prometido es deuda. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media para hablar ahora sí del nuevo presidente de Bolivia. Habíamos entrevistado a nuestro actual entrevistado, que es Emilio Martínez, que está por ahí. ¿Cómo estás, Emilio? Y habíamos dicho, apenas sepamos quién gana, qué pasa con ese balotaje, te vamos a volver a llamar, esta vez sí, para que nos cuentes de acá en más qué pasa. La gran casa del pueblo, ese coso inaugurado por Evo Morales por primera vez, no va a tener, creo yo, a una persona del MAS gobernando. Ha ganado Rodrigo Paz, su vicepresidente, de quien te quiero preguntar. Espérate que tengo que decir bien el nombre, que es Edman Lara. También, digamos, es una fórmula que nadie esperaba. Habíamos entrevistado a Emilio. Emilio es periodista, es escritor, es un analista exquisito y es nuestro hombre en Bolivia. Y habíamos dicho que en las elecciones había pasado como que en las primeras encuestas totalmente inadvertido Rodrigo Paz, de pronto llega a la primera vuelta en una muy buena posición y finalmente se convierte en el presidente que parece que va a barrer con la marea rosa finalmente en Bolivia. Además de felicitarte, te pregunto, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, muchas gracias, Karina, una vez más por estar aquí en este espacio tan interesante tuyo. Bueno, el análisis que hay que hacer tal vez no sea tan optimista, en el sentido de que veo que a nivel internacional se ha manejado bastante la idea de que habían dos candidatos de derechas, por lo tanto el masismo había quedado completamente fuera de juego y fuera del poder. Esto no es tan así, hay que ponerle varios matices. Hay que entender que el candidato que quedó segundo en estas elecciones de domingo, Jorge Tuto Quiroga, sí representaba una opción liberal, conservadora, de centro derecha, coherente, creíble. Y en el caso de Rodrigo Paz es más complejo. Es decir, Rodrigo Paz, si bien se mantuvo dentro de filas opositoras a lo largo de su carrera política, en la que fue diputado, senador, concejal, alcalde de Tarija, eh, por ejemplo, en momentos en que Evo Morales impulsó un referéndum para su reelección indefinida, el referéndum del 21F, Rodrigo Paz acompañó un acto de esa campaña por el sí a la reelección de Evo Morales, por ejemplo. Entonces siempre ha sido un opositor más tibio, mucho más centrista, a centro izquierda, podríamos decir. Y si su acompañante a la vicepresidencia, el capitán Lara, sí es una persona netamente populista, que además tiene una muy clara sintonía con Evo Morales. O sea, esto es algo declarado por ambos a través de los medios. Entonces, esta candidatura que ha ganado el balotaje del domingo, lo ha logrado con un electorado mixto que tiene parte de la oposición, pero que también ha recibido mucho aporte de votantes del MAS, tanto del arcismo como del levismo, que de alguna forma para ellos, para sus intereses, lo percibían como el mal menor o como la salida suave del poder, que podría ser no tan salida si es que estos acuerdos que hubieron para transferir esa votación incluyen algún tipo de cupos de mandos medios, me imagino que cupos un poco más discretos, pero que posiblemente los haya, porque por lo menos entre el vicepresidente Lara y Evo Morales el romance es evidente. Y si uno hace números entre la primera vuelta y la segunda, ve que buena parte del crecimiento de Paz hacia el balotaje
puede haber venido del voto nulo que Evo Morales impuso o propulsó en la primera vuelta. Entonces, resumiendo, sí es cierto, se va el MAS como partido del poder y esa es una gran noticia para Bolivia y para el continente, en la medida en que sabemos que esto es un proyecto regional, continental y que las olas que se generan de un país a otro pueden generar, producir efectos benéficos en los vecinos. El MAS como partido se va. Ahora, el MAS como movimiento, y esa diferencia entre partido y movimiento, creo que ustedes la entenderán muy bien con la experiencia peronista que han tenido. El MAS como movimiento tiene una participación parcial dentro de esta candidatura de Rodrigo Paz y Edman Lara. Entonces, eso va a abrir, de hecho abre desde ya, una serie de contradicciones, dudas o inconsistencias en cuanto a cuál va a ser el rumbo de la nueva administración. Si la tónica va a ser dada netamente por Rodrigo Paz, esperemos que así sea, es esperable una orientación de centro a, ojalá, centro derecha. En cambio, si el señor Lara, un poco en base a las presiones que pueden hacer las organizaciones sociales que Evo le pone a disposición, eh, él ha llegado con un programa populista, muy prebendalista, ofreciendo una serie de regalos, bonos, subsidios a la población que representarían muchos nuevos gastos estatales en un momento en que ya el Estado está hipertrofiado y en quiebra. Es decir, la oferta programática con la que llega el PDC, que después podemos hablar un poco más de esa sigla, al gobierno es bastante inconsistente, tiene elementos de liberalización económica planteados de una forma difusa, no fue claro Paz en cuanto a cómo hacerlos, en todo caso eran mucho más ligeros o superficiales que los que planteaba Quiroga, pero junto con esos componentes de liberalización hay toda esta masa de promesas electoralistas que necesariamente llevan más gasto público. Entonces hay que ver cómo van a interactuar estas dos figuras, más aún teniendo en cuenta que Lara, él se percibe como un copresidente, no que como un vicepresidente. Y esto tiene que ver con que Lara intentó ser candidato a presidente hasta el último momento. Por un problema de no acceso a las siglas, se llega a este acuerdo con Rodrigo Paz, pero en todo momento en la campaña han habido expresiones de Lara diciendo, por ejemplo, yo soy el que va a controlar a Rodrigo, yo voy a tener más poder que él porque voy a estar a la cabeza del legislativo, y si quieren pasar algunas medidas que vayan contra el pueblo, yo las voy a frenar. Entonces, ese es el verdadero contexto en el que llegamos a esta transición. ¿Cómo queda conformado el Parlamento? ¿Cuánta fuerza tiene, digamos, la derecha? El MAS había sacado alrededor del 3% de los votos, o sea, realmente estaban políticamente, por lo menos política partidariamente, derrotados, extinguidos. Pero es cierto lo que vos decís, que nos ha pasado a todos los países que padecimos el socialismo del siglo XXI, que hay muchas estructuras que no son solamente, digamos, partidarios, no solamente político-electorales, sino que tienen que ver con la inserción en el Poder Judicial, la inserción en los sindicatos, el manejo de los movimientos sociales. O sea, hay un montón de otras estructuras también políticas que operan aun cuando el candidato fuera el mismísimo Hayek. Entonces, ¿cómo quedan todas esa correlación de fuerzas y cuánto margen tiene Paz, si es que Paz, digamos, quisiera hacer ese llamado que él mismo dijo, ese capitalismo para todos, no sé qué? Y quiero hacerte acá una preguntita más.
Él dijo, bueno, yo me voy a alejar de las dictaduras socialistas del continente, eso también lo dijo. Y tuvo una charla con Landó, fue en el medio de la campaña de Estados Unidos, o sea, por lo menos en apariencia trató de dar la imagen de que se subía, digamos, a una ola que está de moda, que sería, digamos, dejar de lado el evismo y todo lo que el socialismo, digamos, representó para Bolivia. Bien, en cuanto a la composición del Parlamento, este va a ser un Parlamento tripartito, no hay nadie que tenga la mayoría absoluta, y las tres grandes partes son, bueno, la bancada del PDC, de Paz y Lara, la bancada de Tuto Quiroga, que sería la centro-derecha más coherente, y la bancada de Samuel Doria Medina, que Samuel Doria Medina fue quien quedó tercero en la primera vuelta. Es un empresario, pero que se define socialdemócrata, es vicepresidente de la Internacional Socialista, pero podríamos ubicarlo en el centro, básicamente. Entonces, es fácil que las bancadas de Rodrigo y de Samuel se unan. Sería muy bueno que pueda haber un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria entre Rodrigo y Tuto Quiroga. Creo que eso sería lo mejor para el país, es decir, entre las dos bancadas más fuertes, reforzando, obviamente, esto reforzaría la orientación liberal de la política económica y también la orientación pro-occidental en las relaciones exteriores. En cuanto a lo que comentabas del acercamiento de Rodrigo a Estados Unidos, es reciente, en los últimos días. Antes, a lo largo de la campaña, él, por ejemplo, rechazó la idea de que la DEA volviera a Bolivia, en contraste con Quiroga, que sí proponía el reingreso. Y después de un viaje que hizo a Washington, hará un par de semanas, que fue fallido, donde no logró reuniones con ninguna figura relevante, ya en los últimos días sí parecía haber logrado algún link con la administración actual de Estados Unidos. Entonces sí, creo que por lo menos en lo discursivo está mostrando esa voluntad de recomponer las relaciones con Estados Unidos, es muy positivo, sin la DEA, sin la presencia de la DEA. Y esto tiene que ver con justamente los condicionamientos puestos por Evo Morales. Porque hay una aportación, insisto, de Evo Morales al voto, tanto en primera, pero más aún en segunda vuelta, al voto que hizo posible la llegada de Rodrigo. Esto, para ponerlo un poco, dar un ejemplo, supongamos que en Argentina se encontraran con que el kirchnerismo no tiene ninguna posibilidad de acceso en las próximas elecciones y tengan unas elecciones entre Milei y Martín Lustó, por decir un caso un poco gracioso. Y el kirchnerismo lo propulsara a Lustó por abajo de la mesa, porque si lo hacen por arriba lo matarían políticamente, supongamos. Es un poco esa la figura con la que lo compararía, conociendo la orientación real de Paz, ¿no? Ahora, por la situación actual del país, de quiebra total de este Estado socialista desheredado, necesariamente Paz asume algunos compromisos de tipo liberalizador, que tendrá que ser en el tema de las exportaciones, eliminar los cupos a las exportaciones, algunas reducciones de tributos, reducciones del subsidio de los combustibles, aunque ha sido un poco contradictorio en campaña. Yo te reitero, creo que lo mejor sería un acuerdo entre los dos grandes, es decir, entre Rodrigo y Tuto, donde Tuto dé gobernabilidad de equipos y de ideas, porque tiene un programa mucho más sólido. Y esto ya pasó de alguna forma en Bolivia 2 veces, y con otros Paz en la presidencia. Recordemos que el padre del actual presidente también fue presidente. Sí, mira, en los años 80
hay una elección muy reñida entre Hugo Banzer y Víctor Paz Estenssoro. Al final, Banzer da un paso al costado, permite que Paz Estenssoro sea el presidente y le da en bandeja, servido en bandeja, el programa de estabilización. Se venía de la terrible hiperinflación de la UDP en ese momento. Y Víctor Paz aplica un ajuste duro y se logra salir de la hiperinflación con el apoyo, con la gobernabilidad y las ideas de Banzer. Eso pasó en los 80. Y en los 90, otro Paz, Jaime Paz Zamora, el padre de este actual presidente electo, también llega a la presidencia gracias a que en el colegio electoral, que era el Congreso de esa época, Banzer le da también los votos cuando en realidad Jaime Paz estaba tercero en el Congreso. Y gobierna con el apoyo de Banzer, lo que se llamó el Acuerdo Patriótico. Entonces, me parece que por esas ironías y simetrías de la historia, Tuto Quiroga, que es el pupilo de Banzer, fue el vicepresidente de Banzer, va a terminar cumpliendo un papel similar si es que las cosas salen un poco bien. Este escenario que estoy planteando creo que sería el óptimo, el mejor. Que Quiroga pueda darle gobernabilidad, elementos de su programa, tal vez algunos elementos de su equipo, y darle, por lo tanto, algo de orden, coherencia a ese programa o no programa de paz. Insisto, mezcla algunas propuestas en el sentido correcto con un montón de promesas prebendalistas. Y bueno, en ese escenario vamos a ver cómo actúa Lara desde la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es un cargo clave para construir los acuerdos parlamentarios, justamente, y por lo tanto también para obstruirlos. Y junto a ese escenario en el Parlamento, vamos a ver qué pasa con la calle, donde ya Evo Morales ha anunciado que él se apresta a resistir a las políticas imperialistas y neoliberales. Ha dicho ya que no van a permitir, no le van a dar un cheque en blanco al nuevo gobierno. Entonces, y de hecho, el voto nulo que hubo en primera vuelta marca un cierto mapa electoral. Hay un 52% de los municipios de todo el país donde la primera opción, la opción más votada, fue el voto nulo, que promovía Evo Morales. Por supuesto que esa mayoría de municipios son rurales, ¿ya? Pero tenemos, por lo tanto, que en la mitad de los municipios del país, rurales, por supuesto, Evo Morales es la minoría mayor. Y esto es muy importante de cara a las elecciones del año que viene, que son departamentales y municipales, donde él puede conservar una base territorial muy fuerte, a menos que se permita un libre accionar de la justicia en todos los procesos que hay en su contra. Es decir, a menos que se le asegure algún tipo de impunidad desde el Ejecutivo, Evo Morales podría tener que responder ante la justicia. Este fue otro de los temas que en campaña marcó un estilo distinto. Quiroga siempre fue enfático en que sí, la Fiscalía tiene que hacer proceder estas órdenes de aprehensión. En cambio, Rodrigo Paz fue mucho más evasivo en el sentido de que este es un asunto de la justicia, no sería un asunto del gobierno, no sería el tema de la presidencia, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes interrogantes que se abren para los próximos meses. ¿Qué va a pasar con Evo Morales? Recordemos que Evo Morales lleva ya cuánto tiempo prófugo de su misma justicia. Vos comentaste en nuestra entrevista anterior que está en un lugar no tan cómodo, digamos, para el accionar de las fuerzas de seguridad en caso de que pudieran efectivamente tomar la decisión de ir a buscarlo. Había cortes de rutas, había como unas especies de milicias que cuando uno las veía, francamente, eran ridículas, eran absurdas.
Así que quizás tenga más que ver con una cuestión de decisión, de voluntad, que de efectivamente generar, no sé, una guerra civil por irlo a buscar. Pero está prófugo y no está prófugo por una pavada. Hay una acusación de estupro, o sea, estamos hablando de un personaje que cuánto tiempo más puede aguantar ahí perdido, encerrado. Claro, Evo Morales está atrincherado en su feudo del Chapare. Chapare es la principal zona de producción de coca para cocaína. Lo digo así porque, según cifras de la ONU, del 92 al 95% de la coca que se produce ahí va a la fabricación de cocaína. De la zona de producción tradicional para hacer té de coca, para la cuyuco, en fin, es otra, son los yungas en el norte de La Paz. Entonces, esto es un Es súper feudo importante eso que narcotráfico. estás diciendo, porque cuando se habla de que los gremios cocaleros, de los grupos cocaleros y demás, y se dice, bueno, tiene que ver con una producción cultural, un consumo que no tiene que ver con la cocaína, bueno, lo que estás diciendo es clave. Y es clave también para la próxima pregunta que te quiero hacer, ¿qué pasa con Trump con ese tema? Pero bueno, sí. Sí, sí, totalmente. Es decir, el Chapare es un bastión del narcotráfico donde la policía tiene grandes limitaciones para actuar. De hecho, hace muy poco tiempo, durante varios meses, fueron expulsados los policías del Chapare de sus estaciones policiales y posteriormente han podido reingresar de a poco, pero no pueden actuar libremente. Y Evo Morales entonces está de una forma confinado a ese su feudo, este es su territorio, pero que geográficamente es estratégico. Está en el corazón de Bolivia y tiene la capacidad de cortar algunas de las carreteras principales del país, por lo tanto, de cortar el flujo comercial de viajeros dentro de Bolivia. Además que tiene sí tentáculos territoriales hacia otros departamentos, hacia el norte de Potosí, el norte del departamento de Santa Cruz, y esa capacidad, entonces, a través de los bloqueos, todavía es muy grande. Y sus milicias, que si bien si uno ve la masa, tal vez pueda decir, bueno, qué ridículo es esto con lanzas o palos o piedras, lo hemos visto actuar desde el 2003 y sabemos que junto con esto hay 2 o 3 francotiradores, aparte de esa masa. Así sucedió en el 2003. Entonces, no es tan así. De hecho, hace unos meses, los seguidores de Evo ingresan a un cuartel militar en el Chapare, acceden al área de armamento. Al final no llegan a tomar el armamento, pero dan una demostración de su capacidad de, si queremos, podemos armarnos a gran escala. Sumemos a esto la presencia de la FARC y del ELN en el Chapare durante décadas, para tener en claro que hay una capacidad eventual en algún momento de formar células armadas. Perfectamente. Volviendo un poco al panorama macro, Rodrigo dice que ya tiene un gabinete, no lo ha presentado, esa va a ser un poco la prueba de fuego para ver si él está logrando instalar una línea más o menos de centro derecha, o si Lara está logrando colocar algunos alfiles de levismo aún. Eh, yo supongo que los alfiles de levismo van a estar más en una segunda línea en el gabinete. Entonces, la gran disyuntiva aquí va a ser si Rodrigo puede zafar de esa influencia negativa, populista y pro-evista de su vicepresidente, o si va a ser su cautivo, en la medida en que Paz logre realmente liderar su gobierno, adoptar elementos programáticos de Quiroga, de otros economistas liberales independientes, y plantearon hacer un plan anticrisis más o menos coherente. Bueno, las cosas pueden ir encaminándose. El tema sería que no haya coherencia, que no haya orden en las medidas económicas
en los primeros meses y se siga acelerando el cuadro de desgaste macroeconómico de Bolivia, y que eso se sume a una desestabilización social impulsada por Evo y otros sectores que quedan del masismo. Eso tal vez es lo que el cuadro más pesimista en la que algunos analistas piensan en Bolivia, la posibilidad de que la situación económica y social desmejore y haya una presión orquestada para que Lara sea quien asuma posteriormente, suceda a Rodrigo Paz. Ese es el cuadro más pesimista. Por supuesto que, volviendo a lo que decía al inicio, es bueno que el MAS como partido se vaya. Habría sido lo óptimo que un candidato con una oferta de cambio mucho más clara, mucho más nítida como Quiroga fuera el presidente electo. En cambio tenemos esta realidad de Rodrigo Paz, donde hay más ambigüedades, más incertidumbres, pero igual yo creo que se mantiene una expectativa positiva en la medida en que se logra hacer una especie de cordón sanitario en torno a este vicepresidente populista de Elman Lara, a quien ojalá logren reducirlo a la función de vicepresidente florero que han tenido muchas veces los segundos mandatarios, pero te iba a la decir, persona, claro, una larga tradición. la persona es la que hace el cargo. Y también tenemos muchos casos recientes donde el vicepresidente fue muy poderoso y muy negativo, como es el caso de Álvaro García Linera, quien lideró varias de las peores iniciativas dentro del régimen de Evo Morales, y o casos como el de Carlos Mesa, quien en un momento justamente de desestabilización le quitó el tapete a Gonzalo Sánchez de Lozada, y comenzó, de hecho comenzó en el 2013, en octubre negro, comenzó el ascenso del movimiento socialismo al poder a raíz de ese hecho. Entonces, hay muchos casos también en la historia reciente de Bolivia donde el vicepresidente ha sido muy activo y negativo. Te amplío un poco el contexto, digamos, están habiendo algunas elecciones, es cierto, tenés razón, no son los rutilantes que uno desearía, pero pareciera que hay un retroceso de esa marea rosa. En breve hay elecciones en Chile, daría la impresión, uno pensaría, siempre pongo todos los condicionales, pero parecería que finalmente se va a ir la izquierda del poder en Chile con el enorme daño que ha hecho. En el caso de que la administración Trump siga presionando sobre la dictadura venezolana y logre un cambio de régimen, eso sumado a las tensiones que está teniendo la administración de Estados Unidos con el gobierno colombiano, digamos, hay un involucramiento muy fuerte, por un lado, de Estados Unidos en su patio trasero, y por el otro, que las próximas elecciones darían a pensar de que o se queda en una situación como la de Bolivia o definitivamente van hacia gobiernos un poco más hacia la derecha, un poco más liberales respecto del mercado, las libertades y demás. Entonces, en ese contexto, ¿te parece que es lo mismo que los otros casos? Ya no te molesto más, pero esta pregunta me parece clave. ¿Te parece que vos decías, bueno, algunos contactos estuvieron con Washington? ¿Te parece que no va a haber un involucramiento de Landó, de Rubio, una presión por lo que significa como productor de cocaína Bolivia, con toda esta lucha que está haciendo Continental la administración Trump contra las drogas, quedarse sin un socio como es el gobierno de Chile? ¿Te parece que eso no puede mejorar? Mirá la onda que le estoy poniendo al optimismo. Pero digo, es un contexto distinto si estuviéramos, imagínate, con una presidencia como la de Biden. Yo creo que efectivamente hay esa ola o ese incipiente efecto dominó a nivel regional. Creo que la expectativa para Chile es positiva, y eso va a condicionar favorablemente a Rodrigo Paz. Por lo menos creo que lo va a traer
hacia el lado bueno de la fuerza. Ahora, yo recordaba, por ejemplo, la famosa frase de Tancredo Neves, el presidente electo de Brasil que nunca llegó a asumir, donde él decía, bueno, el mío va a ser un gobierno violinista. ¿Y cómo es eso, el gobierno violinista? Sí, se apoya en la izquierda, pero se ejecuta con la derecha. Es probable que el caso de Paz sea ese, es decir, que ha tenido que darle un lugar a través de su vicepresidente a una parte de la izquierda para ganar. De hecho, él tenía acceso a dos electorados, tenía acceso a parte del electorado de oposición y a parte del electorado oficialista. En cambio, Quiroga no. Quiroga estaba restringido a buscar sus votos dentro del electorado opositor. Eso le permitió a Rodrigo Paz ser un candidato catch-all, agarra todo. Ahora, otra cosa es que pasadas las elecciones él decida, bueno, vamos a ejecutar con la derecha este violín y tenga la fuerza para imponerse a los condicionamientos que le va a querer poner su vicepresidente, además también una parte de su bancada que responde a su vicepresidente y donde hay exfuncionarios del gobierno o de los gobiernos regionales, más bien del MAS, es decir, cuadros de segunda, tercera línea del MAS que entraron en sus listas parlamentarias del PDC. ¿No? Pero, en definitiva, sí, concuerdo que con ese ordenamiento internacional hacia posiciones más liberales, que sí, dentro de esa disputa interna incipiente, debería fortalecer la postura de Rodrigo hacia la centroderecha. Emilio, yo te agradezco muchísimo, pero muchísimo estos minutos. Vamos siguiendo el caso de las elecciones regionales porque realmente son un cambio. Pareciera que la administración Trump finalmente se puso a mirar, puso un ojo donde más se siente afectada, y en ese contexto pareciera que la administración de Bolivia va a ser un tema importante. Rubio ya lo ha dicho, vamos a ver, en principio veremos este famoso gabinete sorpresa, a ver qué pasa, pero nos has dado un muy buen panorama, aclarando exactamente lo que cuando los periodistas no van a las fuentes cometen estos errores, decir que, bueno, que es centro, que es derecha, qué sé yo. Nos aclaraste muy bien el panorama, las cosas no son tan simples, tan blanco y negro, pero es cierto que esperemos mejore mucho. En principio, son 2 décadas de más que ya no van a estar. Es una gran noticia para los bolivianos. Veremos cómo sigue. Sí, hay una buena noticia con bemoles. Exactamente. Muchas gracias por habernos acompañado, Emilio. Gracias, Karina, a vos. Un gusto. Tengo una gran noticia para contarte. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tenés consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorios con descuentos y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan tu presión arterial y el colesterol. Totalmente gratis. Todo esto desde $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Y recordá descargar nuestra aplicación. Ahí vas a encontrar todo nuestro contenido, tanto en inglés como en español, nuestros noticieros, el resto de los podcasts y toda la información para que estés súper al día. Descarga nuestra aplicación y empezá a disfrutar.